Venezuela siempre, siempre Venezuela. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al sociólogo Tomás Páez. Tomás ha sido un permanente investigador de la realidad social de Venezuela, pero también durante los últimos años ha dedicado su esfuerzo para evaluar y analizar la diáspora venezolana, este conjunto de venezolanos que está alrededor del mundo y es un experto en este tema. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Tomás, a Venezuela siempre, Eh, siempre Venezuela. Gracias, Alan, por la invitación. Gracias por invitarme a tu programa, así que, y compartir con tu audiencia. Bueno, ¿cómo termina o terminó el tema de la diáspora 2023 y cómo afronta este 2024 en estas circunstancias políticas y sociales del mundo? Uf, Dios, me pone en un brete, porque esto es, digamos, una pregunta. ¿Qué puedo decir? A ver si vamos desgranando. En primer lugar, la diáspora sigue creciendo. Estamos hablando, de acuerdo a nuestro último informe ahora en diciembre, cerrando el año, 8 millones, casi 8.800.000 venezolanos, ¿no? La diferencia con los datos de la OIN, que los sitúan en 7.800.000, obedece a que nuestros datos se recopilan en 90 países y los datos en los que se concentra la OIM tienen que ver con los países en los que hay mayor número de migrantes, son 23 países de las Américas, Sur, Centro, Norteamérica, Caribe y tres países europeos, Portugal, Italia y España, ¿no? Entonces, sigue creciendo también el número de organizaciones de la diáspora, pero también sigue creciendo la conexión, sigue creciendo las relaciones, el trabajo conjunto, la creación de redes, los esfuerzos en distintas áreas, en el campo de la comunicación, en el campo del emprendimiento, en el campo del ambiente, en el campo de la educación superior, etcétera. Digamos que hay, eh, frente a esa pregunta, lo que puedo decir es que hay muchísimas cosas que están ocurriendo, Ana. Hay un aspecto fundamental de esto y es el hecho de cómo se comportan las sociedades que reciben a esta migración venezolana. Desde el punto de vista sociológico, ¿esto está avanzando o hay frenos a esta integración? A ver, creo que también allí hay matices y hay diferencias, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha hecho Latinoamérica con la migración venezolana, más allá de las notas que además siempre sobresalen, que esas notas oscuras de eventos en Perú, de eventos en Chile, de eventos en Ecuador, de algunas afirmaciones de algunos eh, personas con cargos públicos en Colombia que por supuesto van generando movilización social y resistencia sociales. Creo que Latinoamérica, en particular países como Colombia y Ecuador, al principio Perú, también al principio Chile, Argentina y Brasil, dan un ejemplo al mundo de lo que significa política migratoria. Lo que ha hecho Colombia, acogiendo a 3 millones de venezolanos, algo más de 3 millones de venezolanos, en condiciones no exactamente de la economía alemana. Cuando llegó el número de afganos que superaba el millón, eso generó un problema político en Alemania a la Merkel, a la canciller Merkel, que además era una promotora para acoger bien a los migrantes, con más de 1 millón. En el caso de Colombia son 3 millones y en algunas ciudades eh, se diluyen, como Bogotá, que es un gran país al final, porque son 10 millones de ciudadanos en Bogotá, pero el número de ciudadanos venezolanos en Cúcuta representa más del 22% de la población, ¿no? Entonces, los efectos son diferenciales y por supuesto, las respuestas también tienen que ver con locales, porque la gente no migra, las personas no migran a países, la gente migra a localidades, a comunidades donde hay relaciones familiares, amistades, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay algunas restricciones. En México, por ejemplo, que antes tenía puertas abiertas, exige visa. Panamá, visto que han transitado casi 600.000 personas en el último año por el Darién, solo por el Darién,
está tomando medidas. Estados Unidos ha logrado establecer con México, Costa Rica, Panamá y Colombia acuerdos para frenar la migración. Eso se está produciendo. Ahora, el hecho migratorio, la movilidad humana, estoy pensando en los gallegos que llegaron a Venezuela o en los canarios que salieron en barcas clandestinas, salieron más de 40, llegaron atravesando el Atlántico, que eso se dice pronto, para llegar a Venezuela. Es decir, que es muy difícil poner coto por las vías administrativas al tema migratorio. Hay que pensar en formas más inteligentes, porque además toda migración es buena. Toda migración aporta empleo, aporta consumo, impulsa la demanda agregada, puede generar desajustes momentáneos, pero, y Venezuela en eso es un posgrado, pero contribuye al crecimiento de los países de acogida. Tomás, hay una percepción de que los venezolanos son, cuando llegan a estos países de acogida, son innovadores, son echados para adelante, son definitivamente la mayoría, ¿no? Buscadores de oportunidades. Eso se ha ratificado en estas investigaciones que has hecho. No, todas, digamos, por todos lados. La relación entre migración y desarrollo, y repito, yo creo que Venezuela, que ha sido un país junto a Argentina, Brasil y Estados Unidos, de los que ha recibido migrantes por montón. Nosotros hemos recibido migrantes de China, del Líbano, de Siria, por montón, más allá de los tradicionales españoles, portugueses, italianos, colombianos y de toda Latinoamérica. Venezuela es el mejor ejemplo. Nosotros con la migración nos hicimos grandes y los migrantes se hicieron grandes con Venezuela. Y recuerdo, yo siento que estoy viviendo un déjà vu. En Venezuela había algunos inmigrantes que decían que los criollos sí eran flojos, ¿no? Ujú. Porque, bueno, porque la gente llegó quemando naves. Cuando usted se monta en una lancha o en un barco y se las juega todas para salir de Galicia o del País Vasco o de Francia a Venezuela, lo que le pongan por delante, si hay que doblar cabillas para construir el 23 de enero, lo hacen, no hay ningún problema. No importa si su profesión era músico, ¿no? Y estoy hablando de un caso de la vida real. Claro. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la gente se la jugó toda, está construyendo una nueva vida y eso es lo que están haciendo los venezolanos. Entonces, por eso tienen todo lo que allí a donde llegan, donde los ciudadanos, los nacionales de ese país de acogida tienen redes, tienen familiares, tienen amigos, tienen tíos, padres, etcétera, y lugares donde quedarse, no viven el esfuerzo de la misma manera que el migrante que llegó a jugárselas todas, pues, ¿no? Entonces, todo migrante tiene que emprender porque tiene enfrente una nueva realidad, es un desafío, pero es un nuevo abanico de posibilidades, una nueva esperanza, es ampliar la cultura de los orígenes, ¿no? Hay un aspecto que me llamó mucho la atención. He visto o sea, ha sido algo presencial. Hemos visto en las carreteras del norte de Santander, aquí en Colombia, cómo ha crecido el número de caminantes. O sea, ese era un proceso que se vivió con mucha intensidad hace apenas 2 años, pero ahora renueva la energía. ¿Qué expectativas puede tener esta gente que se ve, de hecho, en condiciones muy, muy inhumanas en estas caminatas que están haciendo? Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, cuando uno ve eso que tú estás comentando y ves lo que ocurre en el Darién, tú dices, así será la boca del tiburón. Eso no lo digo yo, se lo dice una poetisa. Me enteré hoy precisamente que lo decía una poetisa. Yo lo he citado de alguien que no sabía quién era y hoy me dijeron, esa persona que escribió eso es una poetisa africana, africana creo, pero si me equivoco me disculpan, pero me enteré hoy. Decía, así será la boca del tiburón, tan grande lo que la gente siente atrás, que no tienen temor a atravesar el páramo de Berlín, que no tienen temor a atravesar el Darién, que no tienen temor a atravesar el Río Grande, que se ha cobrado, en todos ellos se han cobrado vidas, ¿no? Entonces, la situación es que a partir del año 2014,
Ponía hoy el ejemplo de lo que es la economía venezolana imagínate una persona que medía 1,90 metros y pesaba 100 kilos, ¿no? 1,90 más 100 kilos, una persona de estructura fuerte, esa era la economía venezolana en 2013. Esa persona en el año 2021, es decir, la economía venezolana pasó a pesar 20 kilos. Es decir, de broma podía sostenerse en pie. Entonces, después mejoró un poco, sí, pasó de 20 kilos a 25, a 26, a 27, incluso 35, y puede llegar a lo mejor hasta 40, 45, pero todavía está lejos de los 100 kilos que pesaba en el año 2013. Y la situación para llegar al nivel de peso del año 2013, esa persona va a requerir muchos años de comida sostenida a diario y no parece fácil en Venezuela. Entonces estamos hablando de una sociedad empobrecida, una sociedad en la que la gente, la que vive en burbujas, por supuesto, no la está pasando mal, es un clima sabroso, los restaurantes siguen llenos, hay nuevos edificios, hay que lavar dinero, hay muchas lavanderías de dinero funcionando en el país, pero la mayoría de la población está pasándolas mal en servicios, en educación, en salud, en agua, en electricidad. El último informe de HUM Venezuela, que es una muestra, es un estudio sistemático de varias organizaciones en todas las áreas, educación, salud, niños, infancia, desnutrición, son aterradores. Digamos, el reto que tenemos los venezolanos es, bueno, reconstruir un país sobre nuevas bases y frenar el deterioro en el que estamos sumidos. Entonces el esfuerzo es enorme y allí la diáspora va a ser un importante activo en ese proceso de reconstrucción, sumadas a las capacidades que en Venezuela desarrollan actividades para evitar que el deterioro continúe, ¿no? Hablabas hace algunos minutos sobre el ejemplo de iniciativas y de organización que los venezolanos están haciendo en esta diáspora. ¿Qué ejemplos significativos me puedes citar de cómo se está organizando el venezolano en el exterior? Bueno, nosotros tenemos, si ves el mapa que está allá atrás, el mapa que está allá atrás es la distribución de los venezolanos en los 90 países, ¿no? Ves unos círculos más grandes de que es donde están concentrados, pero nosotros tenemos venezolanos en eso, en 90 países, y si lo descomponemos en ciudades, yo siempre hablo de 400, pero son más de 400 ciudades, y tenemos mapeadas a las organizaciones, tenemos mapeadas completamente, no, tenemos mapeadas un número importante de organizaciones, más de 1.300 organizaciones de venezolanos en el mundo, que están haciendo trabajo en distintas áreas. Están trabajando en el área de la salud, están trabajando en el área de la salud mental, en el área de las ingenierías, en el área del emprendimiento, en el área de la comunicación, por ejemplo, en el área de emprendimiento, en un acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, se está impulsando un proceso de búsqueda de recursos y en ese proceso ha habido un conjunto de actividades intermedias de información, de asesoría, de asistencia técnica, de identificación de proyectos, de presentación de proyectos, buscando nuevas posibilidades de desarrollo, articulación con otras organizaciones que están trabajando en la región, en cada una de estas áreas, en el área de la comunicación, en el área de la libertad de expresión, en el área de cómo trabajar la información de este fenómeno novedoso en Latinoamérica, dentro de Latinoamérica, porque la migración latinoamericana siempre ha sido o de acogida en algunos países o la migración norte-sur. En este momento hay una migración sur-sur muy importante, la venezolana, la haitiana, la cubana, que hoy es más grande que la del Marielito. Entonces, hay una serie de proyectos que se han sido identificados y que se están impulsando, que se están trabajando en todas estas áreas. Me quedo corto porque incluye los temas de asesoría a las organizaciones de la diáspora, los temas de creación de institucionalidad financiera desde el microcrédito, las alianzas de integración y emprendimiento, la cultura como motor. Digamos que hay en cada una de las áreas vamos a conseguir proyectos, actividades desarrolladas por las organizaciones de venezolanos en cada una de las localidades, porque al final las organizaciones están, si tú estás en Colombia, están en Medellín, en Cúcuta, en Riohacha, en Bogotá, en Cali.
o si estás en Argentina, por supuesto, en el Gran Buenos Aires, en Buenos Aires y en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada una de estas regiones hay proyectos, en Brasil hay proyectos, en Roraima hay una serie de proyectos, yo estaré en marzo en Brasil, en Roraima, bueno, viendo todas estas cosas porque la diáspora venezolana se organiza y se organiza con las uñas, porque además de intentar integrarse al país de acogida, es decir, emprender, desarrollar actividades, conseguir trabajo, etcétera, dedican un tiempo a conectarse con Venezuela en esta nueva geografía. Esto siempre articulados de manera articulada y conectada con organizaciones en Venezuela, en Ciudad Guayana o Maracaibo o en Caracas o en Valencia. Siempre conectados porque se trata de ciudadanos transnacionales y organizaciones transnacionales. Precisamente ese es un aspecto que quería señalar. Es indudable que todos aspiramos el cambio político, la reinstitucionalización del país, el rescate de la democracia. ¿Esas organizaciones de qué manera pueden contribuir a ese objetivo? Más que de qué manera pueden, es de qué manera lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo de diversas maneras. Nosotros ahora debemos estar por presentar el resultado de un macroestudio hecho a toda la diáspora o en toda la diáspora, con una muestra de más de 1.000 cuestionarios respondidos y allí preguntamos cosas como esas, ¿no? Pero ¿desde qué ángulo? Primero, organización. Segundo, formación, en esa medida, formación de ciudadanía. Tercero, integración al país de acogida. Cuarto, conexión con las organizaciones en la vieja geografía, en el viejo mapa que todos conocemos, del que venimos. Conectados en cada una de las áreas, ejerciendo la diplomacia pública. Eso va desde documentar, denunciar y difundir lo que llaman las 3D de las organizaciones, hasta lo que es el trabajo en el plano de los temas de identidad que han sido violados en Venezuela. Nosotros, el gobierno venezolano está generando niños sin patria. Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Colombia hay que agradecerle a Duque, al presidente Duque, haberle otorgado a varias decenas de miles de venezolanos el derecho a la nacionalidad. Y eso hay que quitarse el sombrero, porque mientras el país de origen se la niega, el país de acogida se las otorga, ¿no? Luego, todo lo que es la pelea y la sensibilización en términos del registro electoral para ejercicio del voto, ¿no? Que es la forma que tiene un ciudadano normal, cívico, de ejercer su derecho. Pero no solamente se trata de registrarse para poder ejercer el derecho al voto, sino también de votar. Y una dimensión que a veces se olvida, que es el derecho a ser elegido. Las convenciones internacionales, desde 1966, la OIT, los pactos, etcétera, etcétera, todos contemplan el derecho de los ciudadanos a votar y ser elegidos con independencia del lugar de residencia. Entonces, ese es un esfuerzo que está haciendo la diáspora en todo el mundo, no solamente documentándola, ejerciendo presión, haciendo talleres, creando conciencia. Entonces, estos son algunos de las áreas en las que los venezolanos y las organizaciones que han formado, solo la creación de una organización implica un esfuerzo, eh, eso, de sentarse con el otro, de discutir planes, de pensar en proyectos, de articularse con la comunidad local a la que atienden y con la comunidad internacional a la que se conectan o la comunidad transnacional. Estos venezolanos que forman parte de la diáspora, ¿en qué nivel de conexión emocional están con el país? Te lo digo porque vi una encuesta hace poco tiempo que señalaba que muchos de ellos, a pesar de que tenían esa conexión, no tenían previsto regresar al país. ¿Cómo ves ese aspecto? No, no, es que en general cuando se producen migraciones y más de carácter masivo como la que está viviendo Venezuela, estamos hablando, no todos los días se va de un país, no solamente el número que ya dije antes, casi 8.8 millones.
sino que se está yendo el 26%, 27% de la población. Eso en algunos estados y localidades es más del 30% de la población. En otros es menos, pero en algunas regiones es el 30% de la población. Eso no es poca cosa. Eso está cambiando la estructura poblacional del país, la pirámide poblacional, eso está cambiando varias cosas. Por ejemplo, los 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás. Esa es digo dejados atrás, es una frase que se utiliza en el mundo de las migraciones, ¿no? De los familiares que quedaron en Venezuela, pero después están los mayores que quedaron en Venezuela. Ese estudio que te digo de HUN, que es el de las organizaciones, revela la situación dramática de estos dos segmentos de la población. Ahora, estar lejos no significa estar ausente. Mudarse de Maracaibo a Guirialacosta es mucho más lejos que mudarse de Maracaibo a Barranquilla, o de Maracaibo a Maicao, o de Maracaibo a Riohacha, o de San Cristóbal a Pamplona o a Bucaramanga, ¿no? Es decir, salir del Táchira para llegar a Caracas es mucho más lejos que salir del Táchira para llegar a Cúcuta, ¿no? Pues Cúcuta está al lado, pues, ¿no? La gente antes dormía y vivía en un lado y trabajaba en el otro, cuando la frontera era mucho más dinámica, una frontera muy viva. Entonces, estar lejos no significa estar ausente, y no hay que ver la migración como un hecho patológico. Por eso decimos que la crisis, cuando la gente habla de crisis de la diáspora, decimos que están equivocados. La crisis es Venezuela, que es la que produce el éxodo. No nos equivoquemos, ¿no? Ahora, lo que ha demostrado, y vuelvo atrás a a la pregunta anterior y al dato anterior, lo que han demostrado las más de 1.300 organizaciones de la diáspora es su compromiso con Venezuela. Y nosotros en la pregunta, que le hacíamos esa doble pregunta cuando iniciamos este trabajo, este proyecto de la diáspora, porque es un proyecto que contempla un primer estudio, le preguntábamos, ¿usted va a regresar? El 80% nos decía no. Y además va a ser más difícil cuando ha transcurrido tanto tiempo, ya es un cuarto de siglo. Personas que tienen hijos o que fueron con hijos hoy tienen nietos, personas que fueron con nietos hoy tienen bisnietos, personas que comenzaron como manejando bicicletas y distribuyendo alimentos, hoy están ejerciendo en sus profesiones, ¿no? Eso le pasa a todos los migrantes. Esas personas, regresar al país significa a cuál país, educación, salud. Si tengo hijos, va a terminar el año escolar en el periodo adecuado, voy a tener trabajo, la vivienda, todas esas cosas pesan, ¿no? Lo que indica la experiencia histórica es que regresa en el mundo las diásporas entre el 30 y el 40% de la población, ¿no? Es decir, por eso que cualquier ley para el retorno es una tontería. Lo que habría que hacer es políticas que estimulen, ¿no? Ahora, cuando le preguntamos al final, ¿y usted está dispuesto a participar en la reconstrucción del país? El 99% nos dijo, sí, estoy dispuesto a participar. Y lo pueden hacer desde donde están. Lo pueden hacer eh, porque además lo están haciendo, no es que lo pueden hacer, lo están haciendo, lo pueden hacer conectando universidades, internacionalizando las universidades venezolanas, lo pueden hacer colocando productos venezolanos en el exterior, lo pueden hacer como vaquianos para inversionistas venezolanos en el exterior, pero también como vaquianos a inversionistas del país de acogida en Venezuela, cuando tengamos que hacer el proceso por ejemplo, tú que estás en los medios de comunicación en Venezuela han sido asediados, aniquilados, y sigue la asfixia, ¿no? Ahora tenemos miles de periodistas organizados en organizaciones en Estados Unidos, en Chile, en México, en España, en Argentina, etcétera. Y muchos de ellos ejerciendo en medios, muchos de ellos incluso dirigiendo grandes cadenas internacionales de comunicación. Más allá de que regresen o no, el conocimiento adquirido, la información que poseen hoy va a ser de muchísima utilidad para la formación, pero además va a ser de muchísima utilidad para hacer inversiones, para montarse en el nuevo tren, en los trenes de las nuevas tecnologías. Entonces, toda diáspora es ganancia, toda diáspora beneficia. Primero al migrante, porque la gente no es tonta, no se va a sufrir o a pasarla peor,
independientemente de que en algunos casos no tenga éxito. En segundo lugar, beneficia al país de acogida y en tercer lugar, beneficia al país de origen. No solamente en términos de remesas, es que frenar la migración es frenar el flujo de ideas, es frenar la innovación, es frenar el mejoramiento de la productividad. En el caso, una dimensión que siempre se contempla es el impacto económico de la diáspora en el PIB, que se ha sido demostrado en Brasil, en Colombia, con los estudios hechos en Perú, en Chile, en República Dominicana, en Panamá. Ha sido demostrado. Pero es que hay una dimensión cultural importantísima. Eh, ese ejercicio democrático en el que vivió Venezuela durante 40 años tiene un peso. La gente aprendió a organizarse, la gente aprendió a respetarse, la gente aprendió, y eso se está transmitiendo, y este impacto cultural en Colombia, por ejemplo, o en Perú, va a ser muy importante, que no se ha medido, pero habrá en algún momento que hacer, cuantificar, evaluar el impacto positivo de la diáspora venezolana en esa dimensión social y cultural. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. De verdad que es alentador escuchar estas buenas noticias y estos análisis que vienen desarrollando sobre la migración venezolana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alan, de verdad, siempre a la orden y bueno, en lo que podamos ser útiles, aquí estamos a la orden para contigo.